Desde el inicio de la Argentina, la cuestión económica estuvo en el centro del debate. En el siglo XIX se consolidó el modelo agroexportador, un modelo que tuvo una crisis en la década del 30. A sus problemas para incorporar a sectores sociales al sistema productivo se sumó la fuerte crisis financiera internacional. Después vino el estado de bienestar de Juan Domingo Perón y el modelo desarrollista de Arturo Frondizi. Vamos a repasar la historia. Lo invitamos a seguir esta historia entre euforias y crisis. Los años 30 es la crisis, genera un fuerte avance de los autoritarismos. Era tan fuerte el descontento económico que se generaba, que ese descontento económico generaba ciertos giros políticos hacia el autoritarismo, porque aparecían los gobiernos como incapacitados de poder manejar esa crisis. Gran malestar económico por la recesión, y entonces ese malestar generaba, ¿no es cierto?, generaba crisis política. En ese contexto, que es lo que hay que poner, lo que pasaba acá en los argentinos en los años 30, bueno, la Argentina fue quizás el país del mundo que más rápido salió de la crisis. La crisis estalló en el año 29 y la Argentina empezó a crecer en el 33. En ese sentido, diríamos en el 30 comienza la década infame, que es el regreso de la Argentina a ciertas pautas de aquel centenario, ¿no es cierto? O sea, a través de la dictadura, de la represión, ¿no es cierto?, del fraude, el fraude patriótico, como se llamó, porque se consideraba que había que hacer fraude porque si no, digamos, las cosas caían en manos de la chusma, ¿no?, de los sectores populares. Así que en ese sentido, digamos que la década infame, o sea, eso que empieza en 1930, es un intento, digamos, del regreso a un capitalismo, a un liberalismo extremado. La recesión mundial, ¿no es cierto?, el aumento de las barreras proteccionistas y una decisión que toma Gran Bretaña, de comprarle solo a los países del Imperio Británico, que en aquel momento era Canadá, Australia, Nueva Zelanda, la India. Y esto para la Argentina era el gran commodity que exportaba la Argentina, era la carne, además del trigo, el gran commodity que exportaba Gran Bretaña, para hacer una analogía. Es como si dijeran, miren, no le vamos a comprar más soja. ¿No es cierto? ¿Y qué es lo que sucedía? En aquella época no es diferente a lo que sucedía ahora. Los ingresos fiscales, en gran medida, provenían del comercio exterior. Entonces se produjo una reacción de alarma muy fuerte, digamos, en la oligarquía ganadera, digamos, agrícola-ganadera. Y entonces el vicepresidente, que era Roca, ¿no?, Julito Roca, hijo del Roca presidente, va a Inglaterra con instrucciones del gobierno a negociar con Runciman, que era el delegado inglés, alguna forma de paliación de esta gravísima exclusión de la Argentina del mercado británico. Y se lo logra en función de muchas concesiones, por ejemplo, el dominio de Inglaterra de la mayoría de los frigoríficos que van a comercializar la carne, el hecho de que los viajes serán en barcos británicos, el hecho de que el precio de la carne sería impuesto por Gran Bretaña. A su vez, en Gran Bretaña fue muy criticado el pacto de Roca-Rousseau al gobierno británico por considerar que hacía concesiones excesivas a la Argentina y se hicieron, ¿no es cierto?, que sin ser un miembro de la comunidad británica recibió un tratamiento, ¿no es cierto?, como el que fue. Desde mi punto de vista son ese tipo de acuerdos en los cuales ahí termina habiendo un interés, ¿no es cierto?, un interés común que es lo que justifica el acuerdo. Una consecuencia de esto fue, por ejemplo, el debate de las carnes. Esto es lo que denuncia Lisandro de la Torre en el Senado, cuando acusa a los ministros Pinedo y Dúo de estar ligados a los negociados, digamos, del pacto Roca-Runciman, ¿no?, que genera luego la muerte de Bordaberry, finalmente el suicidio, ¿no?, de Lisandro de la Torre. Justo después de una primera parte de su gobierno, que fue con un ministro de Economía más conservador, digamos, más tradicional, puso un ministro de Economía socialista, que era Pinedo, mi abuelo, y ahí empezó un mecanismo de intervención muy fuerte del Estado en la economía en toda la línea, ¿no? Se creó el Banco Central para controlar el crédito y la moneda, y al mismo tiempo se generó un mecanismo de impulso a la inversión
que duró hasta la década del 40, ¿no? Hubo una industrialización muy fuerte que empezó en ese momento y se empezó a reemplazar cosas que la Argentina compraba por cosas que la Argentina empezó a producir. La década del 30, la década infame, establece cambios profundos en la estructura económica argentina. La guerra internacional genera una incipiente industrialización y también hay un proceso migratorio del interior del país a los grandes centros urbanos, Córdoba, Rosario, el Gran Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires. La clase obrera necesita derechos y reclama más participación social. De esta manera irrumpe el peronismo, un proceso que encarna Juan Domingo Perón, una de las figuras más controvertidas e importantes de la historia argentina. ¿Qué le aportó el peronismo? Digamos, ¿qué fue el peronismo, el primer peronismo para la economía argentina? Bueno, fue un cambio muy drástico que se caracterizó por la creciente intervención del Estado en los asuntos económicos, ¿no? Y por una manifiesta predilección por la industria. La industria, no puedo negar que durante los gobiernos conservadores en los años 30 comenzó a ser una actividad importante en la Argentina, pero no tenía una suerte de, digamos así, de definición por parte del gobierno con respecto al rol que tenía que tener en la industria. No se olvide que el país tenía una economía agroexportadora y transformar eso en una economía, llamémosle mixta, donde la industria empezaba a tener un rol significativo, no era fácil de hacer, ¿no es cierto? En las dos guerras mundiales fueron grandes negocios para la Argentina porque mantuvo la neutralidad y fue un abastecedor de los dos bandos, digamos, ¿no? Sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, sobre todo el bando de Occidente, pero su neutralidad le permitía superar a los submarinos alemanes, ¿no es cierto?, que petardeaban y echaban a pique a los barcos de otras nacionalidades comprometidas en la guerra. Así que diríamos que la Argentina se enriqueció sustancialmente con su neutralidad bélica. ¿Era verdad que los pasillos del Banco Central estaban repletos de oro, no se podía caminar? Bueno, mire, eso es una anécdota que nos tiran los antiperonistas, pero la verdad es esta, sí, había una masa de oro y reservas que se habían acumulado en el Banco Central, pero eran la contrapartida de la ausencia de importaciones. Lógicamente, si el país no podía importar, se fueron acumulando fuertes saldos comerciales en la balanza comercial, lo cual trajo aparejado un crecimiento espectacular de las reservas de oro y otras divisas. Las reservas se utilizaron para la adquisición de los servicios públicos de propiedad, para nacionalizar una gran cantidad de actividades que estaban en manos fundamentalmente de los ingleses, ¿no? Comienza a desarrollarse el proceso de sustitución de importaciones, pero ya no como algo puramente ocasional, sino como una política de Estado. El plan de industrialización, que se llamaba Plan Pinedo en 1940, era un plan de construcción de viviendas populares para reactivar la economía, era un plan de reemplazo de importaciones, sustitución de importaciones, para depender menos del comercio exterior y aumentar el mercado interno local.
Y esto fueron ideas que tomó el peronismo después, ¿no? El programa de Perón se basó en 3 principios: justicia social, independencia económica y soberanía política. Una figura decisiva fue su esposa, Eva Duarte de Perón, una primera dama carismática y popular que se dedicó a brindar ayuda social para los sectores más necesitados. Fueron 9 años de gobierno peronista que cambiaron al país, un proceso que despertó apasionadas adhesiones y rechazos, pero jamás indiferencia. Nosotros no quisimos entrar al Fondo Monetario y le quiero decir, estuvimos muy cerquita de haberlo hecho. ¿Qué fue una decisión de Perón? Sí, Perón en último caso se negó a aceptar esa propuesta, pero había miembros del equipo económico que sostenían que la Argentina debía cambiar su política frente a los organismos internacionales de crédito y debía, por lo tanto, aceptar los patrones, los modelos. Todavía no había llegado el modelo del consenso de Washington, pero existía también, yo me acuerdo que, cosa curiosa, yo era consejero financiero de la Embajada Argentina en Washington. Sí. Y yo recibía la visita de funcionarios del fondo pidiéndome que influyeran las decisiones del gobierno y aceptásemos integrar el Fondo Monetario Internacional. Y dentro del equipo económico también hubo una gran discusión. La tuve yo con Gómez Morales. Gómez Morales era partidario de que integráramos el Fondo Monetario. Y delante de Perón lo discutimos eso hasta acaloradamente, ¿no? Terminamos las trompadas, dicho sea de paso. ¿Sí? Porque yo creía que eso era rifar la autonomía de la Argentina y que no íbamos a sacar ningún provecho efectivo. Bueno, pasaron tantas cosas, ¿no? Pero finalmente, bueno, se impuso el criterio del propio Perón, ¿no? Que debía decir, no sin algunas dudas, para qué voy a ser insincero, ¿no? Porque Perón Perón no es el Perón estatista que negaba la necesidad de vinculaciones, que autárquico, tenía otra visión de las cosas, esta es la verdad, ¿no? Acuérdese cuando dijo solemnemente: me cortaré un brazo antes de pedirle un crédito a los Estados Unidos. La lucha por el poder llevó a los sectores tradicionales de la economía a presionar al peronismo